Ya llegó el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, eh, escritor, fundador y conductor de su podcast, el de los datos duros, el terror de la fachiza y uno que otro despistado de la 4T por sus hilos en X, antes Twitter, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Hoy, reportaje especial para dejar la víbora chillando. La UNAM abrió sus puertas a priistas y cómplices del neoliberalismo salvaje. Tómala, barbón. La empanizada UNAM, dicen algunos. Mi querido Ricardo Sevilla, híjole, sudando te recibo en este espacio que también es tuyo, libre como el viento. Querido Vicente, público memorioso, no sudes, querido Chente, son datos duros y los datos duros, híjole, lamentablemente ya pudiéramos decir que nos sorprende alguna cosa de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero bueno, ni tan nacional ni tan autónoma, que nos ha descorazonado a muchos y a muchas. Y efectivamente, querido Vicente, la UNAM ayer, no estamos hablando de la semana pasada, ni de hace un mes, ni de hace un año, ayer la UNAM abre de par en par sus puertas a priistas y a cómplices del neoliberalismo salvaje, como bien apuntas, una vez más se convierte en una cueva de tecnócratas. Y es que ayer, martes 3 de junio, la máxima casa de estudios recibió, agárrese usted bien, a José Ángel Gurría, a Ildefonso Guajardo, a Roberta Lajús y a Luis de la Calle. Estas 4 celebridades del neoliberalismo fueron recibidas en la Facultad de Economía con una auténtica catarata de elogios de parte del rector Leonardo Lomelí, así como lo escuche. Ayer la Universidad Nacional Autónoma de México, bastión histórico de la educación pública y de la crítica social también en nuestro país, una vez más se vio secuestrada por las voces, por las garras del neoliberalismo más recalcitrante, y abrió, Vicente, uno de sus principales foros para recibir y aplaudir como foca a una élite de dinosaurios priistas. La UNAM, que en teoría debería ser un espacio de debate abierto y plural, se transformó nuevamente en un foro de autoalabanza y de legitimación de figuras políticas que desde hace sexenios defienden un modelo económico y político que ha precarizado, hay que decirlo, a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Pero déjeme darle los detalles, los datos duros. El sitio donde comparecieron estos personajes fue el Auditorio Jesús Silva Herzog de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía. Un nombre, escúchame bien, público memorioso, que para mayor regodeo de la familia Silva Herzog, que ya va en su 4ª generación, ayer sirvió de estandarte para la organización del foro Jesús Silva Herzog Flores. Cabe recordar, Vicente, que Jesús Silva Herzog Flores, padre de Jesús Silva Herzog Márquez, colaborador del medio de desinformación Latinos, fue un célebre e influyente priista. Y este foro, que ayer recibe o es recibido por la UNAM con bombo y platillo, está compuesto por los propios hijos del priista homenajeado, Eugenia, Teresa y Jesús Silva Herzog Márquez, que ayer estuvieron, por cierto, en esta conferencia, y desde luego también por algunos de sus boquiabiertos y trasnochados aduladores. Porque como tienen aduladores a destiempo, pero bueno, esta organización, Vicente, en su página oficial presume promover y enaltecer el servicio público como una actividad indispensable, dicen, para el desarrollo económico y político de México. Pero no es así. ¿Qué va? Cuernos, diría mi abuelita. En realidad, el Foro Jesús Silva Herzog Flores es una organización dedicada a la promoción de un pensamiento único y de una ideología neoliberal que excluye sistemáticamente cualquier visión de izquierda o cualquier visión alternativa. Lo triste y lamentable fue ver ayer
a la cúpula dorada de la UNAM, encabezada por el propio rector Leonardo Lomelí Vanegas, saludando aspaventosamente la figura de aquel célebre priista. Y es que déjeme decirle que cada foro, cada conferencia y cada mesa de debate organizada y promovida por este dichoso foro Jesús Silva Herzog Flores es para mayor redondeo de lo que ellos quieren, un homenaje para el priista Jesús Silva Herzog Flores. Realmente, Vicente, sorprende muchísimo escuchar el torrente de elogios que el rector Leonardo Lomelí dedicó ayer a Jesús Silva Herzog. Escuche usted, póngamelo por favor, querida Ceci, para que no nos llamemos a engaño. Jesús Silva Herzog Flores, a quien hoy rendimos homenaje en este espacio, fue un visionario capaz de interpretar las vicisitudes de su tiempo sin apartarse jamás de los principios que sustentan la vida pública: la solidez institucional, la experiencia y la ética del servicio público. Arquitecto de políticas públicas, forjó un legado en la confluencia entre la construcción institucional, la diplomacia y una economía orientada al bienestar social. Egresado de esta casa de estudios, fue director fundador del Infonavit, donde impulsó el derecho a la vivienda como conquista de los trabajadores. Como secretario de Hacienda durante la crítica década de los 80, enfrentó las turbulencias derivadas de la crisis de la deuda externa, con temple, disciplina fiscal y compromiso. Posteriormente, desde la Secretaría de Turismo, promovió un enfoque cultural e inclusivo del sector, entendiendo el turismo como puente entre naciones y reflejo de la identidad mexicana. Como diplomático, representó a México con integridad y decoro en Estados Unidos y España, defendiendo con tenacidad los intereses del Estado y proyectando una imagen digna y plural de nuestro país. Qué terrible, pero ya lo escuchó usted, público memorioso. Escuche nada más cómo el rector Lomelí, reservándose la vergüenza para otro momento, para otra situación, lanza este auténtico panegírico para tratar de abrillantar la figura del priista Jesús Silva Herzog Flores, un priista, Vicente, que por cierto fue subsecretario de Hacienda de José López Portillo y fue secretario de Hacienda de Miguel de la Madrid. En su discurso se le olvidó al economista, porque es economista el rector Lomelí, que de la Madrid, prestándole precisamente oídos a Jesús Silva Herzog, pretendió pagar la deuda externa, al menos esa fue su idea inicial, a costa del sacrificio de la mayoría de sus compatriotas. Pero eso no le importó al rector. Leonardo Lomelí, sin ahorrarse encomios ni elogios, ya lo escuchó usted, dijo que Jesús Silva Herzog fue un visionario capaz de interpretar las vicisitudes de su tiempo sin apartarse, dice, jamás de la senda de los principios que sustentan la vida pública. Pamplinas. Qué terrible, Vicente, que el rector Lomelí o sus asesores, quienes le hayan hecho este discurso, pues hayan olvidado que Jesús Silva Herzog Flores, lejos de ser ese visionario que ayer dijeron, en realidad fue el principal interlocutor del gobierno de México con los poderosísimos bancos internacionales y sobre todo con los mandamases del Fondo Monetario Internacional. O quizá a Lomelí Vanegas le dio vergüenza decir frente a los hijos de Jesús Silva Herzog que más que enfrentar vicisitudes, en realidad el secretario de Turismo de Carlos Salinas de Gortari, porque fue su secretario de Turismo, fue quien negoció con el Fondo Monetario Internacional la reestructura, famosa, perniciosa reestructura de la deuda mexicana, y básicamente se encargó de obtener los millonarios préstamos disque de rescate. Es decir, fue este personaje quien pidió millones de pesos al Fondo Monetario Internacional para seguir endeudando a nuestro país. Es risible, Vicente, escuchar al rector Lomelí Vanegas sin ningún decoro. Y frente a estos connotados neoliberales, José Ángel Gurría, Ildefonso Guajardo, Roberta Lajús o Layús y Luis de la Calle, a quienes les dijo pues que había sido el arquitecto de políticas públicas orientadas al bienestar social. Por favor, lamentablemente, Leonardo Lomelí no dijo nada de la amistad que tenía el Diamante Negro, así apodaban a
Jesús Silva Herzog con Carlos Salinas de Gortari, quien lo nombró secretario de Turismo, y tampoco habló de su enorme camaradería con Ernesto Zedillo, quien lo nombró precisamente embajador de México en Estados Unidos. Insisto, para que todo quede en familia, el foro Jesús Silva Herzog Flores que llevaron ayer a la Facultad de Economía está integrado por los hijos del priista, Eugenia Silva Herzog Márquez, Teresa Silva Herzog Márquez, Jesús Silva Herzog Márquez y también, claro, por los amigos de la familia. Está Federico Reyes Heroles, están otros personajes, pero fíjate cómo no le dan espacio en este espacio, valga la redundancia, en este lugar, a otras voces, porque estaba yo revisando estas charlas, estas conferencias, estas videoconferencias, y ellos invitan siempre a los mismos personajes que usted ya conoce, a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a Pepe Woldenberg, expresidente del extinto IFE, Instituto Federal Electoral. Triste, muy triste, Vicente, ver cómo la UNAM abre sus puertas a José Ángel Gurría, a Ildefonso Guajardo, a toda esta gente que representan el capitalismo salvaje, de la ideología neoliberal, conocidos por prestar sus servicios a los intereses de una minoría oligarca. Quizá en la UNAM se les olvidó que Gurría fue el encargado de operar el FOBAPROA. Quizá se les olvidó que fue el que contribuyó activamente en las grandes privatizaciones de los bienes de la nación. Por eso está esa fotografía ahí hablándole Gurría al oído a Ernesto Zedillo. Quizá en la cúpula dorada de la UNAM se les escapó apenas por un momento que Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto, fue investigado por enriquecimiento ilícito y posibles desfalcos que ascendieron a la friolera de 800 millones de pesos. A lo mejor se les olvidó eso, mi querido Vicente, y por eso decidieron abrirle la puerta a Roberta Lahoz, una persona que estaba yo mirando en redes sociales, es una obsesiva retuiteadora de los contenidos de Nexos de Letras Libres y más recientemente de Ernesto Zedillo, una persona que además es priista porque Roberta forma parte del CEN del PRI, no ayer, no pasado mañana, hoy es Roberta Lahoz, parte de ese priismo revolucionario institucional, como ellos se jactan de llamarle. Es decir, Vicente, fue un evento completamente priista, no estuvieron invitados los estudiantes de la Facultad de Economía, fue un evento a puerta cerrada, un evento donde acudieron los profesores invitados, la cúpula dorada y desde luego Chucho Silva Herzog Márquez, el colaborador de Latinos, sus hermanas y otros cuates, otros canchachanes, abriendo la universidad nuevamente, mi querido Vicente, supuestamente autónoma, supuestamente de México, al pensamiento único, al pensamiento de la derecha. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. Pues, carambas, lo que dejas sobre la mesa está para que te vuelvan a decir pseudoperiodista y aquí a Sin Censura, medio de dudosa reputación, pero bueno, lo que se venga, mi querido Ricardo Sevilla, lo importante es que aquí se siga hablando sin línea y sin censura. Bueno, alguna reflexión para cerrar, maestro, y obviamente te encargo la invitación, tus redes sociales, Ricardo Sevilla. Fíjate que sí, Vicente, yo no tengo ningún problema en irme a parar afuera de la UNAM, yo la visito con frecuencia, solo que no les digo que voy, porque si no me detectan y me corren de las instalaciones, ya lo hicieron en algún momento, pero sí, no tengo ningún problema. Ya ves que el otro día también me paré frente a las cámaras que no servían, después ya sirvieron, no había botón y después ya hubo. Ese es el periodismo que nosotros practicamos, un periodismo de corte social que ayude. Y esta información
La verdad es que si no me la hubieran dado a conocer los propios profesores y estudiantes de la Facultad de Economía, a mí me hubiera pasado de largo porque no, lamentablemente no tengo ojos en todas partes, pero hay muchas personas que están hartos y dicen, oye Sevilla, ¿sabías de este evento? Fíjate nada más. Y hoy en las redes sociales de la UNAM está incluso fijada esta publicación en la red social en la cuenta oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México, está fijada esa publicación haciendo alarde de que estuvieron ahí estos auténticos truanes, Ángel Gurría, usted lo sabe, este es Ildefonso, este es Gurría, usted sabe perfectamente que Gurría pues está hinchándose de lana porque pues ya está pensionado, lo pensionó Nafin, ¿se acuerda? Recibe millones de pesos anuales y pues está muy tranquilamente viviendo de las mieles del neoliberalismo que cultivó y promocionó. Síganme en mis redes sociales, por favor, en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme en Datos Duros Podcast y por supuesto aquí en la Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Pues ya está cantado. Hugo Aguilar será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa. Un momento histórico, mi querido Vicente, porque efectivamente pues es el primer indígena de origen mixteco que va a presidirla. Benito Juárez, ya lo dijimos el día de ayer, era indígena de origen zapoteco, pero bueno, finalmente no llevará la toga, eso es lo que ha venido diciendo, y ojalá que así sea, porque estaremos entrando a otra etapa, a otro momento muy importante, y como dijera la inteligencia artificial, crucial de la vida política de nuestro país. Te envío un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes aquí a lo crucial que venga. Oye, Ricardo, por cierto, yo estoy en Sonora, tú estás en la Ciudad de México. ¿No habría manera que averigües dónde está Radio Fórmula y le pases a dejar algún pañal a Ciro Gómez Leiva? Porque está zurrado Ciro Gómez Leiva. ¿Ya leíste su columna en Excelsior? Afortunada pienso que fue la reaparición de López Obrador después de 8 meses de encierro. Primero porque era un domingo al que no le podía sacar la vuelta. Era el domingo en que se votaba la reforma judicial que él pergeñó y empujó y en donde además cada voto sería importante, tenía que cumplir y cumplió. Segundo, porque eligió un bajo perfil que interpretó muy bien y acompañó con frases hechas, sin riesgo, rematadas con el pegajoso y facilón. Tenemos a la mejor presidenta del mundo. Queda claro que Ciro Gómez Leiva no considera a Claudia Sheinbaum como la mejor presidenta del mundo. Cierro paréntesis. Y tercero, porque su equipo de logística y seguridad dicen que numeroso y de excelencia. ¿Quién dice, Ciro? ¿Quién dice? Dicen que numeroso y de excelencia hizo el trabajo para reducir a la nada en ese lugar de Palenque y a esa hora de la mañana la posibilidad de que surgiera alguien que le echara a perder el regreso, que le manchara la guayabera con un desplante o un grito ofensivo. El equipo convirtió los metros entre el domicilio y la casilla en un sitio manso y rápidamente devolvió al expresidente al enclaustramiento. Ahora por mañanear, por madrugar, señor presidente, hubiera ido en la tarde para complacer a Ciro Gómez Leiva, el zurrado. Fíjense nada más, ya le puse apodo, el zurrado. Las cosas le salieron como creo que ocurrirá las veces que se muevan espacios controlados por el gobierno y la 4T. Fuera de ahí sigo creyendo que no podrá poner un pie en un largo tiempo. Como sea, salió del escondite un ratito, dijo, por cierto, que está escribiendo un libro que nos gustará mucho. No mames. Sí, por favor, pasa a dejarle un pañal y unas toallitas húmedas para que se limpie el chicloso, mi querido Ricardo Sevilla, porque están zurrados del odio, del coraje. López Obrador sigue siendo el monstruo de sus pesadillas, Ricardo Sevilla. Pues yo recuerdo que aquí en Sin Censura le dimos a conocer en exclusiva un video de una persona que estaba corriendo en un parque, lo recuerdo perfectamente, y capturó en video a Ciro Gómez Leiva. Y Ciro Gómez Leiva iba
medio trotando, caminando rápido, porque ya las rodillas pues ya le fallan. Entonces iba caminando rápido ahí en el parque, pero iba con dos guardaespaldas, iban pegados los guardaespaldas a él. Ellos iban dando pasitos pequeños porque daban un paso grande y lo rebasaban, le sacaban una... No levantes falsos, así lo cuida el pueblo, mi querido Ricardo. Nótese mi sarcasmo. Ahí está el video, es más, voy a tratar de recuperarlo para que lo volvamos a recordar. Un video que ahí está, lo publicamos en nuestra red social y lo comentamos aquí en Sin Censura precisamente. Fíjate que yo sabía antes dónde estaba Radio Fórmula, estaba aquí muy cerca de Joco, ahí en Avenida Universidad, pero ya se fueron y Ciro no dijo dónde se iban, pero debe ser un domicilio público desde luego. Yo creo que como les fue muy bien de chayote, ya se cambiaron de instalaciones y ahora están en otro lugar. Yo lo averiguo, no te preocupes, y le llevo allá su Tampax, digo su ay, Ricardo Sevilla. Perdón, no me acuerdo, el pañal, me estás pidiendo el pañal, lo olvidé. Pues, me resbalo a veces, público memorioso. Ay, Ricardo Sevilla, te mando un abrazo, maestro. Otro fuerte. Sale, cuídate, Ricardo Sevilla. Y ya llegó el hombre que puede decir que solo sus chicharrones truenan, el maestro Jairo Calixto Albarrán, el único, el siempre imitado hasta por Broso, jamás igualado ni por Televisa. El maestro Jairo Calixto Albarrán ya habla sin censura. ¿Cómo estás, querido Jairo? Mi querido Máster, pues sí, es que lo decía ahorita que estaban hablando con Ricardo sobre Ciro, es que yo creo que ya es un asunto no solo para el psiquiatra, sino para el pediatra. Yo creo que hay un tema de una obsesión absoluta, y yo creo que cuando tenga un hijo, el gran Ciro, le va a echar la culpa a López Obrador, o sea, ya es too much, es demasiado, que si fuera... Ciro Andrés le va a poner al hijo. No. Es que, de veras, yo entiendo que haya cierta obsesión, la puedo comprender, siendo empático con la oposición, pero esto ya es enfermizo, esto ya raya de ver la necesidad de que se echen un chofitol, algún tipo de medicina, porque sí, raya ya en la locura, que no va a venir nunca, está escondido abajo de su colchón, y luego, no puede ser, ¿cómo apareció? ¿De veras? No, claro, es un holograma, ¿no? Y luego, no, claro, lo que pasa es que venía bien resguardado y solamente en lugares seguros. Ciro, y te lo puedo apostar, Ciro no podría ir a un Oxxo por unas caguamas, solo, nunca. Porque la gente, no, yo lo sé de cierto, no podría porque hay una animadversión contra él por la manera en que se conduce, por la manera en que hace estos muy desequilibrados pensamientos. Pero la gente no lo quiere. Así te lo puedes. López Obrador puede ir a las tortillas y la gente lo carga y la gente lo saluda. Claro, habrá gente que no lo quiere, por supuesto, como cualquiera. Digamos, a ti a mí nos chiflan, imagínate. Oye, Jairo. Sí. Jairo, déjame revisar mi acordeón. Hablemos de Krause, Alarraqui, Denise Dresser. Digo el acordeón porque luego son tantos nombres y se me olvidan. Mi querido Jairo. Yo llevé 18 acordeones a la votación y aún así me tardé 2 horas. Y en el examen de la UNAM me tardé tanto. Pero cotejar, después decía, perdón, no me late, yo por lo que sé, no sé qué. Entonces sí te tardabas un ratito, pero yo tenía 18 acordeones, papá, y y de todos ya hice uno, nada más. Oye, andan desatados, ¿no? Por que sí, los acordeones, que si vamos a tener a un presidente de la corte indígena, que no es suficientemente indígena. Alguien escribió ahí, no es indígena, Riva Palacio, es mestizo. No mames, están muy locos. No, es que pero yo creo que ya tiene que ver con tener esta oposición ya radioactiva,
ya una oposición desprovista de elementos, de argumentos, de información, entonces ya sueltan lo que sea. No, ahora el debate si va a usar toga o no. Por mí que vaya de pants, por mí que vaya de veras, de shorts, de lo que tú quieras, pero que se haga justicia, que no se deje salir a la Chayito Robles, a los Collados, que no Oye, se... me acordé de los que me critican.